de casualidad. ¿Alguno de ustedes puede compartir el video? Ya les digo cuáles son, pero no sé si alguno pueda. Pues Tomás, alguien que tenga buen internet, pues. Tomás Rivera, te agradezco mucho, Ala. Ya te digo, Tomás, te voy a pasar los links y les muestro. Bien, muchachos, ya hablaron, ya saben que es un performance. Dudas hablaron con el profe, ah, ¿cómo se llama? El profe Miguel. No, profe, no hablamos nada. No le preguntaron. No, se nos Que les, olvidó. Oh, pues a mí los se me olvidó, la verdad. los demás no preguntaron, pero ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Sé que ya saben bien cómo se hace un performance, ¿cierto? Porque pues si no necesitan ayuda. Yo les tengo una propuesta, ¿vale? Pero, pero quiero que se considere si me van a aceptar esa propuesta, ¿listo? Mm, no sé cómo decirlo, pero bueno. La idea es la siguiente, se me ocurre. Si ustedes desean y si se comprometen, hagamos una cosa que no los molesto con tarea final de agustinología, sino que el trabajo que se haga final de religión queda con la misma nota para agustinología. Eso tiene dos posibles problemas, ¿vale? El primer problema es que obviamente tiene que ser un trabajo muy bueno porque es el final para dos materias, de manera que yo voy a ser un poquito más exigente. Problema número uno. Y problema número dos, si lo hacemos de esa manera, en caso de que alguien no entregue el trabajo o le quede un trabajo con una nota muy bajita, esa nota y ese trabajo afectaría las dos materias. Entonces, por favor, si quieren me van contestando porque si algo me contestan en el chat, porque la idea es que registro de esto. Nos comprometemos, o sea, sería la opción, si están de acuerdo o no, de que sería solamente hacer el performance de religión y ese sería también el trabajo final de agustinología. No sé qué piensan ustedes. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? No, profe, no entendí. Sí, profe. Vale. Dame. Entonces, funcionaría de la siguiente manera. ¿Sí? Dame un segundito. Eh, la idea es la siguiente. ¿Qué tal? No, lo del Draw My Life ya. Lo del Draw My Life ya. No. La actividad final de religión, que es hacer un performance, es decir, una especie de expresión artística, ¿sí? Si hacemos que ese trabajo, la nota de ese trabajo también aplique para el área de agustinología. De manera que ustedes solamente harían un trabajo de agustinología y religión, que sería ese performance. ¿Siguen ahí, muchachos? Hola. Sí, Sí, profe. profe. Pero puede, qué pena que lo digas, pero puede volver a explicar lo del performance. O sea, ¿qué es? Sí, claro. O sea, la idea es que también hoy trabajemos, por ejemplo, un poquito en posibles ideas para que ustedes sepan qué hacer, ¿vale? El Draw My Life, sí, toca hacerlo. ¿Sí, Andrés Felipe, qué pregunta tienes? Sí, el Draw My Life hay que hacerlo sí o sí. Tenemos que, lo siento. Profe, el Draw My Life es para hoy. Sí, Es- no. De hecho, si ustedes se dan cuenta, solamente llevamos dos trabajos de agustonología. A ver, voy a intentar mostrarles algo. ¿Sí? El Draw My Life, de hecho, es la tarea para el día de hoy. Para el día de hoy. Entonces, no sé. Bien,
resulta que un performance es una obra que implica al artista. ¿Me explico? Más o menos hacia los años 60, 70 se agudizó un debate que ya venía desde hace mucho tiempo en el mundo del arte y era que se habría que separar al artista de su obra. Es decir, por ejemplo, si una persona escribe sobre X tema, hay que observar ese tema que él aborda a la luz de su vida o no. Algunos decían que sí, por ejemplo, es el caso de Charles Bukowski, ¿no? Es imposible entender su obra si no es a partir de la observación de la luz de su vida. Por ejemplo, también aplica para Edgar Allan Poe, etcétera, etcétera. Eh, pero la cuestión de fondo es que el artista esté involucrado, ¿no? Entonces, en un performance lo que se hace es precisamente hacer que el, el que hace la obra de arte, en este caso ustedes, aporte algo mm, durante la obra que sea, digamos, como muy propio, sí que se involucre con esa obra de arte. Ya les explico. Por ejemplo, si alguno desea, pues ese tipo de cosas comienzan, el performance es en grupos. Eh, no sé, creería que es más difícil hacer un performance en grupos porque pues hay que editar, etcétera, etcétera. Pero si lo quieren hacer en grupos, pues se valdría. Es un poco más complicado, pero es difícil. Pensemos lo siguiente, muchachos. Por ejemplo, para hablar de un performance, por ejemplo, puede ser que alguno haga una especie de obra de teatro y haga la grabación del video, o tome una fotografía, o se pare a presentar algún escrito, o si lo desea, también puede hacer usted mismo la obra de arte, puede ser un dibujo pues muy, muy bien hecho, o puede ser una escultura que usted elabore. La libertad pues se otorga ahí en ese sentido, ¿sí? Que ustedes, mediante una obra de arte, expresen lo que significa pues la pregunta que se plantea, que es sobre los aportes de la iglesia. Para ayudarnos un poquito, lo que yo voy a hacer hoy es darles algunos de los elementos que están relacionados con los aportes que la iglesia ha dado a lo largo de la historia, ¿vale? Tomás, si te parece, aquí te comparto el video y vamos a comenzar de una vez. Empezamos a mirar algunos de los aportes que hizo primero la Iglesia a la historia universal en la Edad Media, obviamente, porque pues esa época es, digamos, como la que más se marca. Y luego vamos a ir a mirar el caso de Colombia, qué es lo que ha aportado la Iglesia colombiana o qué puede rescatarse de la Iglesia colombiana. Vamos, por favor, Tomás, a ver el video, porfa. Ya voy, profe. Gracias. Por cierto, solamente hemos tenido dos tareas de agustinología, que fue la de ¿qué es Dios? ¿Sí? Que era una página hablando acerca de interioridad y trascendencia. La de la vez pasada, que es el de redactar la página y el True My Life, ¿no? Y pues por último, pues está la actividad de hoy. Entonces serían las tres actividades del bimestre. Pues ya, Bueno, ya sabe. sí, perfecto, Tomás. Dale play para saber, para comprobar el video, el audio y luego te pregunto una cosita. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quisiera que viéramos el video completo, pero creo que el tiempo no nos da, no nos da. Claro, son las 8:45 y esta clase va hasta las 9:15. Queda media horita. Vamos a ir por partes, pero yo les voy a ir explicando a medida que vamos avanzando, ¿listo? Vamos a darle play hasta el minuto 26, por favor, Tomás, ¿listo? Atentos, por favor, al video. Entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 Años. ¿Era ahí, cierto? Sí. No, 1 minuto 26, please. Ah, un minuto, yo le entendí en el 26. Qué pena, profe.
Una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Muy bien. Entonces, ojo a esto, ¿no? Son 1000 años, ¿vale? Vamos a observar esta Edad Media un poquito alejados de todos los mitos que se suelen plantar al respecto, ¿vale? Una de las primeras cosas que se dice es que en la Edad Media no hubo avances, que nunca sucedió nada, empezando porque el término Edad Media se lo inventaron precisamente en la modernidad para hablar despectivamente de la Iglesia Católica. Se decía simplemente, ellos son los que están en la mitad, la gente importante fueron los griegos y los romanos y nosotros que estamos aquí adelante. De resto, ahí en la mitad no pasó nada. Pero fueron 100 años de historia, 1000 años de historia, 1000 años. Y en 1000 años pasan varios sucesos. Vamos a ir al minuto 2:33, por favor. Arrancarlo desde el minuto 2:33, Tomás. Vamos a arrancar a mirar cómo fue esta cuestión de la relación que hubo entre unos y otros, ¿vale? Bueno, ahí se habla acerca de que también estaba el Islam presente, no era solamente la iglesia. De hecho, la iglesia ni siquiera era la institución más importante. La más importante era el Islam. El Islam era muchísimo más numeroso que el catolicismo en la época medieval. Vamos, dale play, por favor. Este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran... Ahí. Ese territorio que aparece ahí, ese es el Imperio Carolingio. Y es solamente en ese pedacito. Si quieres, dale play 2 segunditos para que se vea el mapa completico. parte de Europa Occidental. Eso era el territorio donde dominaba la Iglesia Católica en la Edad Media. Piensen ahora respecto a todo lo que significa el planeta. ¿Quién era la Iglesia Católica sino solamente una institución que mandaba, y entre comillas y solo por raticos, en ese pedacito? Ni siquiera Roma era católica en ese momento, porque Roma estaba... es que ni siquiera hay palabras decentes para hablar de Roma en esa época. Incluso para el siglo X se habló de que era el siglo de hierro, porque no había nada interesante. Roma era literalmente un basurero. Solamente este pedacito era medianamente productivo, y sin contar que de ese pedazo hay que quitarle el territorio que pertenece a Francia y al Ducado de Normandía, que casi no les gustaba obedecer al Papa. Tampoco en Inglaterra es que se siguiera mucho a la iglesia. De hecho, precisamente por eso se le rechazó en cuanto se pudo cuando aparece el protestantismo en el siglo XV. ¿Listo? Entonces, para que nos demos cuenta que la iglesia tiene pues menos de los elementos que normalmente se le refieren. ¿Vale? Vamos a ir un poquito más adelante, que es al minuto 3:40, por favor. Vamos a ir al minuto 3:40 y ustedes se van a dar cuenta de quiénes estaban ahí. De vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron... Eso. Toda esta gente diferente, ninguno de estos respeta al Papa, ninguno es católico. Solamente algunos, por ejemplo los visigodos y los ostrogodos, sí trataron de hacerse católicos en algún momento, pero era más por tratar de ganar influencia en ciertos territorios. Sin embargo, cada uno de estos pueblos tenía pues sus propios sistemas de religión, y es muy complicado tratar de decir que el catolicismo fuera quien mandara en esto. Sí, había un poder de parte de la iglesia, pero un poder significativamente reducido. Algunos, los que medio obedecían al Papa, es porque de verdad habían asumido la religión
cristiana para su propio existir, como por ejemplo los vikingos, ¿sí? Que hubo un momento en que en las iglesias de los vikingos se adoraba al tiempo a Thor y a Jesucristo. Pero el resto, ninguno de estos era un pueblo que fuera verdaderamente cristiano, como se hace pensar que todo el mundo era cristiano en esa época. No era tan así, no era tan así. ¿Listo? Vamos a ir un poquitico más adelante, que es al minuto 6:10, por favor. Vamos a hablar de las grandes catedrales y de los avances que se hicieron allá. ¿Listo? Dale. Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática. Ojo a esto, no sé si ustedes lo saben, pero normalmente se habla diciendo, es que la Iglesia Católica le gustaba que todo el mundo fuera ignorante. Pero la Iglesia Católica se inventó las universidades. Y la universidad empieza porque primero existen las escuelas monacales, es decir, escuelas que se hacen al lado de los monasterios, donde se les enseñaba a los niños pobres a tratar de leer, a tratar de escribir, pero pues el papel era demasiado caro, entonces era complicado. Simplemente por eso se enseñaban oraciones, así como muy de memorizar. Y luego vienen las escuelas palatinas, es decir, escuelas que se hacen al lado de los palacios de cada una de las principales ciudades. Y por último llegamos a las escuelas catedralicias, escuelas que se hicieron junto a las grandes catedrales, como la Catedral de Milán, la de Chartres, la de Bolonia, etcétera, etcétera. Es al lado de la iglesia que se crean las grandes universidades de la historia. Si Europa es lo que es, en buena medida se lo debe a la Iglesia Católica y a este modo de división. ¿Qué es lo que pasa? El término universidad proviene de la raíz que es universo. ¿Qué es la universidad? Es el universo donde estudiantes y profesores, cada uno posee un poder y un conocimiento, y venimos a compartirlo. Por eso es que yo les insisto tanto, no le crean a ese tipo de clases en que es solamente el profesor hablándole a los estudiantes, sino que por eso normalmente los estoy ahí molestando diciéndoles, pero ustedes también aporten, ustedes también digan, porque ustedes son más conocedores, ¿sí? Fue en la edad moderna donde se cambió ese paradigma y se quedó como que es el profesor el que tiene que estar hablando todo el tiempo. Pero no, la verdadera educación, o por lo menos una educación mucho más chévere, era la que se daba en la Edad Media. Esto era lo que se enseñaba. Dale play, por favor. Lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica. Ojo a eso. Normalmente se nos dice que la única relación que hubo entre los árabes y los cristianos era una relación de violencia en las cruzadas. Y parte de eso es cierto, pero también parte de eso es que hubo un mestizaje en el conocimiento, por ejemplo, respecto a Aristóteles. Era abajo, en toda la parte de Constantinopla, donde se hablaba griego. Allá hay algunos filósofos que son los que empiezan a leer a Aristóteles, ¿sí? Porque aquí en esta parte se leía más a los romanos, a los latinos, que a los griegos. Y tendremos personajes como Avicena, Alfarabi, Abintofai, etcétera, etcétera, que empiezan a hacer filosofía de Aristóteles, pero relacionada con el mundo árabe. Luego va a haber otro filósofo, ya en la parte de España, que era árabe, que será Averroes, y es el que utiliza Santo Tomás para empezar a trabajar en la Suma Teológica, que fue el trabajo que se hizo, digamos, de parte de la Iglesia Católica en la escolástica, que fue el punto más alto de la Iglesia. Entonces, sí hubo unas relaciones que además eran súper interesantes y que, si ustedes se dan cuenta, eran mucho más avanzados que hoy, porque hoy no tenemos ninguna relación académica con el mundo árabe, sino simplemente pues son ellos allá, nosotros acá, y la Iglesia ha aportado mucho más. Dale play hasta el 7:26, déjalo rodar. Gracias, Tomás.
se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente Vamos a ver. grandes escritorios donde... Quiero que se den cuenta de eso. Los monasterios son algo más que un poco de viejitos amargados que están allá encerrados. No, los monasterios fueron mecas verdaderas de conocimiento. Ojo a esto. ¿Cómo se le puede pelear y cómo se puede rechazar y odiar una época que inventó la buena cerveza? Ojo, no lo digo por borracho, no se trata de eso, sino que es para que presten atención a un detalle interesante. Resulta que la cerveza, pues... ustedes saben, en Europa pues no hay frutas todos los meses del año, como acá, ¿no? Sino que solamente los hay un tiempo, que es durante el otoño. Entonces en el invierno no tenía la gente que tomar. Lo que hace la iglesia es agregarle el lúpulo a la cerveza para hacer que, uno, no se congele tan rápido, dos, pueda ser una bebida que se almacene durante mucho tiempo, y tres, esté al alcance de la gente más pobre. Claro, o sea, sí existía el vino y el vino pues se puede ofrecer para la gente que tiene más dinero y más adquisición económica, pueden tener botellas de vino porque pues el proceso es más largo, pero la cerveza es lo que permitió que la gente en los estratos más pobres pudiera sobrevivir. ¿Listo? Además de una serie de remedios que se hicieron y esto de la rotación de las plantas, ¿sí? El territorio era tan cerrado, por lo que la iglesia estaba encerrada, alrededor estaba todo el mundo árabe y estaban por arriba todos los bárbaros, entonces estaban muy encerraditos ahí los cristianos, perdón, y pues lo que hacen es comprender que la tierra hay que dejarla descansar, se crea una agricultura sostenible, etcétera, etcétera. Si somos sinceros, yo por lo menos considero que seguramente hoy no tendríamos problemas como la deforestación del Amazonas o de la selva africana o de la selva de alrededor del Océano Índico, donde existe el tigre de Bengala. Esos problemas no los tendríamos si hubiéramos obedecido al parámetro de la época medieval y no al parámetro de la modernidad. La modernidad es la que dice, no, es que el campo hay que sacarle el mayor provecho y a los bosques hay que explotarlos y hay que sacar petróleo y hay que sacar fracking. La Edad Media pensaba mucho más inteligente y lo que hicimos fue un retroceso. Pero sin embargo, los de la Edad Media son los malos. Dale play un segundito ahí para ver una cosita más y te solicito que me ayudes con otro video. ¿Listo? Donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa. Un segundito. Este de Tristán e Isolda se lo recomiendo, pues la historia, y cuando ustedes busquen Tristán e Isolda, la historia, y la busquen en internet, les va a aparecer lo que escribió Wagner en la Edad Moderna, ¿sí? En la época de la modernidad, cuando salen todos estos grandes artistas, ¿no? Que son Chopin, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Maluma, etcétera, etcétera, los grandes artistas del siglo XVIII, cuando publican sus historias, claro, ellos son los que se llevan el mérito al escribir esas grandes obras, pero
esas historias ya habían sido escritas desde antes. Lo que hacen ellos es colocar la música y el pentagrama, pero las historias como tal venían siendo contadas desde mucho tiempo antes. Y eso es lo que normalmente se le niega a la Edad Media. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Sabían todas estas cosas? ¿Habían aprendido esto? ¿Sabían de esto de la Edad Media, no? ¿Ven? Por eso es que es tan fácil odiar la Edad Media, porque es que simplemente se ha caricaturizado y dicho, ah, pues era la época en que quemaban brujas y la Santa Inquisición y no sé qué cosas. Pues sí, está bien, no vamos a negar que la iglesia sí tenía problemas, exacto. Pero una cosa es ello y otra cosa negar el desarrollo tan grande y tan brutal en muchos de los elementos que se hicieron, por ejemplo, en las obras de arte, en las grandes catedrales, la creación de las universidades, que creo que es sin duda de los mejores inventos. Lo de la cerveza, pero ya les expliqué las razones, así que no vayan a decir después, ah, el profesor es un borracho o algo por el estilo, no quiero escuchar eso. Entonces, más o menos se va entendiendo, comprenden la historia. Tomás, aquí te dejo otro enlace que necesito que por favor compartas con todos. Si eres tan amable, te agradezco. Vamos ahora a observar un poquito de la historia, ya no de la Iglesia Universal, sino de la Iglesia local, es decir, en Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado con la Iglesia colombiana y cómo se enfrenta esta pues a una serie de eventos en un territorio marcado literalmente por la violencia? ¿Listo? Y por favor, lo de la Edad Media creo que es un elemento, personalmente considero que hay que redimirla y no porque lo necesite. Tomás, ¿nos compartes pantalla, please, ahí de eso? Perfecto. No porque, no por otra cosa, sino porque de verdad hay muchos y muy buenos elementos que rescatar. Esto, lo que vamos a escuchar ahorita, es el testimonio sobre el padre Pedro María Ramírez Ramos, el llamado mártir de Armero. Quiero que estén por favor muy atentos y al final de pronto escucharlos sobre las observaciones que tengan al respecto. Dale el play, por favor, Tomás. Creo que te salen comerciales al principio, no sé. El padre Pedro María era párroco de Armero. Era un hombre que hablaba con mucha firmeza y con mucha claridad. O sea, era un padre transparente, ayudaba mucho a la gente, a pesar de que era de filiación conservadora. Por ejemplo, le ayudó mucho a la familia de a mi familia, que eran liberales. Sí, yo recuerdo el padre porque nos hacía las reuniones para la primera comunión. Y yo lo conocí aquí en la iglesia y cada 8 días pues nos llevaban a misa. Él siempre le decía a uno que teníamos que ser mártires. Para el año 1948 el país estaba muy radicalizado y llevaba décadas en esa oposición entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Se incitó a la gente contra la iglesia porque se atribuía a los sacerdotes la muerte de Gaitán. Era muy severo en sus juicios, pero nunca violento, ni mucho menos. Claro, yo creo que a lo mejor esa forma de ser fue lo que hizo que dieran la orden para matarlo. Lo sacaron de la casa cural, en una esquina del parque, comenzaron a golpearlo. Un individuo le dio un machetazo en la nuca, él cayó de rodillas. Ahí lo golpearon y lo insultaron un buen rato. Soy testigo presencial de la muerte de él porque yo estaba como a 25 metros de él, de Enrique Guerra, quien dio la orden de matar al padre Pedro María Ramírez por haberle sacado a su esposa varias veces de la iglesia por ir indecentemente vestido. Luego lo ataron, según se cuenta, a un carruaje de bestias, una especie de carretilla, y lo arrastraron y dejaron el cadáver abandonado en las puertas del cementerio. Que quieran ahora
que sea un beato y un santo de las iglesias, pues es algo que sería interesante también, digamos, muy positivo en el sentido que ojalá eso sea un símbolo de eso, de cómo convertir la violencia en paz y en fraternidad, finalmente. Se ha dicho que el padre Ramírez maldijo a Armero y hay muchos que atribuyen después la catástrofe en que Armero desapareció a esa maldición del padre Ramírez. Pura mentira, mentira, él lo que hizo fue arrodillarse. Pocos minutos antes de que lo sacaran arrastrado, pidió papel y lápiz y escribió una especie de testamento espiritual muy hermoso, pidiéndole a los hermanos que lo hicieran llegar al señor obispo de la arquidiócesis. Y en ese testamento él dice: yo quiero morir por Cristo y yo ofrezco mi vida por Armero. El libro El mártir de Armero relata toda la historia del padre Pedro María, y pues bueno, entre ellos también se cuenta y se narra que había pues un monasterio cerca y que el padre pues había recomendado en serias ocasiones, cuando empieza a desatarse todo este problema entre liberales y conservadores, le dice a las hermanas que salgan de ahí, que escapen, pero que él se quedaba en Armero porque si se iban todos, lo más probable es que también irían a perseguirlas. Entonces que él se quedaba y asumía pues lo que tuviera que pasar. Lo que hemos hecho hasta aquí, muchachos, ha sido tratar de destacar un poco algunos de los elementos que cabe rescatar de parte de la Iglesia Católica y que creo que son supremamente útiles para comprender que esto es algo más que una institución que le gusta quemar brujas y cosas así y ya, y hacer misa. No, la Iglesia parece que tiene, por lo menos, aunque sean pocas, algunas perspectivas sobre lo que sucede. El padre José María fue canonizado, bueno, ahora es beato de la iglesia. Tomás, te molesto con esto, porfa, esta última y ya está. Fue subido a beato en la Eucaristía que celebró el Papa Francisco en Villavicencio la última vez que vino. Aquí, pues fueron dos sacerdotes, ¿no? Tanto él como Monseñor Jesús Monsalve, que es de quien vamos a mirar la presentación ahorita. Dale play, por favor. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa. Arauca en 1989 era Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Su evangelización en la zona molestó a guerrilleros del ELN que lo torturaron y asesinaron. La voz de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo rompió el miedo en Arauca que soportaba en 1989 las amenazas de las FARC y el ELN. Le tememos a los grupos armados, todos nos tenemos miedo, todos callamos por miedo, nadie ve, y lo más grave, hermanos, hasta matamos por miedo. Y cuando cumplía una jornada de evangelización en zona rural de Arauquita, guerrilleros del Frente Domingo Laín del ELN lo silenciaron para siempre. Y la gran enfermedad de Colombia se llama el miedo. El miedo nos mató a todos. Monseñor fue torturado y asesinado y su cuerpo abandonado cerca de la vereda Santa Isabel, pero su mensaje evangelizador se quedó entre los feligreses. La iglesia en el Saray es la única limpia. Ahora que fue proclamada su beatificación, la vehemencia de su voz acompaña a los católicos. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta. ¿Sabían estas cosas? ¿Les parece interesante? ¿Les da algunas luces para hacer la actividad? No sé, ¿qué piensan? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Siguen despiertos? Sí.